Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Desde la Embajada Argentina en Roma, queremos darles la bienvenida a la Casa Argentina en Roma, que es la casa de todos y todas. En esta ocasión, en conmemoración de que, en 1999 la ONU convirtió el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Minerva, Patria, María, Teresa, Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas durante el régimen de Trujillo, justamente el 25 de noviembre de 1960. Desde nuestro lugar, hemos generado un espacio para acompañar las políticas del Gobierno Nacional Argentino, diseñadas como uno de los ejes más importantes de su gestión. Esto es la equidad de género y las políticas públicas que permitan erradicar la violencia por motivos de género. En ese sentido, el 11 de diciembre pasado, por primera vez en la historia de nuestro país, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene entre sus funciones el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género y asistir integralmente a las personas en situación de violencias en todos los ámbitos. En nuestro encuentro de hoy vamos a abordar la temática desde el enfoque del arte, así que bueno, los dejo en buenas manos. Le doy paso a nuestra moderadora, Irupe Tentorio, y bueno, las escuchamos. Ciao a tutti, bienvenidos a esta conversación, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio que va a abordar el arte y el feminismo. Su título es el arte como puente de transformación. Quería también decirles, como un dato importante, a partir de que hoy, el 25 de noviembre, es el Día contra la Eliminación de las Violencias, que en la Argentina, si estás pasando por una situación de violencia, podés llamar al 144, que está las 24 horas del día, gratuito para todas, todos y todos. Pues les voy a presentar, tenemos el honor de contar con 4 artistas argentinas, que algunas residen en Italia, 2 de ellas, Silvia Levenson y Natalia Saurí, residen en Italia, Analia Gauguin reside en Buenos Aires y Kequela Corbalán también. Voy a hacer una breve introducción contando las biografías, de ver quiénes son ellas, y luego abrimos el conversatorio. Silvia Levenson nació en Buenos Aires, Argentina, vive en Italia desde 1981. La mayor parte de su obra e instalaciones están realizadas en vidrio, material frágil y resistente al mismo tiempo, lo que le permite aislar y congelar lo cotidiano para poder luego examinarlo y transformarlo. Sus muestras más recientes, Identidad Desaparecida, desde el 2015 expuso en muchos lugares del mundo, tales como Buenos Aires, Italia, Tallinn, París, Barcelona y más. En el 2004 recibió el Rincon Commission del Museo Corning de Estados Unidos y en el 2016 el premio Glass en Venice, y ha sido artista invitada en distintas universidades y Centro de Vidrio. Analia Gauguin, docente de arte y artistas visuales. En mayo del 2016 fundó el colectivo de bordado político Dora Morgan, con el cual trabajó bordando por distintos puntos del país con mujeres y disidencias sexuales. En marzo de este año hace una convocatoria a las mujeres artistas de la Gran Paternal para llevar a cabo una acción artística el 8 de marzo en el Congreso de la Nación en Argentina. De allí nace el proyecto Trasborde, un colectivo de artistas mujeres visibilizando a mujeres del mismo barrio. Seguimos con Kequela Corbalán, que es licenciada en Letras por la UBA, investigadora, profesora y escritora y curadora feminista. Ha realizado numerosas narrativas curatoriales, alrededor de 200, en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Rosario, bueno, y a lo largo y a lo ancho del país. Y también curó muestras en Lima y en Montevideo.
Gestionó y curó las 2 ediciones de las exposiciones colectivas transfeminista femenal para todos, tode. Es parte de las 40 charlas donde participan artistas, gestores y educadores de todo el país, ya van como 150. Integra el núcleo sur de investigaciones en estudios postcoloniales, performance y identidades afrodiaspóricas y feminismo de la Universidad Nacional San Martín y IDAES. Trabaja para el Ministerio de la Cultura de la Nación Argentina y para el Consejo Federal de Inversiones. Por último, Natalia Saurín, que nació en 1976 en Buenos Aires, Argentina, vive y trabaja entre Milán y Finale Ligure. Es artista plástica, estudió arquitectura en el Politécnico de Milán y se formó en la Universidad de la Imagen, fundada por el fotógrafo de moda Fabrizio Ferri. Se expresa utilizando fotografía, video e instalaciones. Su investigación tiene como objetivo detectar cómo el mito y la vida cotidiana están conectadas entre sí. Esto lo hace a través de símbolos, leyendas y experiencias cotidianas. Desde el año 2000 ha expuesto numerosas exposiciones en Italia y en el extranjero. Durante el 2008 se publicó un libro sobre investigaciones artísticas, Natalia Saurí, entre mito y cotidiano, publicado por Mundi Edizioni y editado por Peilon Project. Bienvenidas. Y bueno. Hola, gracias. Gracias por estar acá y muchas gracias a la Embajada de Argentina en Italia que nos da este espacio para conversar hoy, el 25 de noviembre, y en particular un saludo cariñoso a Andrea González, su agregada cultural. Bueno, hecha esta introducción y esta presentación, me gustaría que podamos empezar a hablar sobre la muestra que está expuesta en la Embajada, que tiene como protagonistas a las artistas Silvia y Natalia, que se llevó a cabo con el nombre Ni Una Menos, que está curada por Manuela Leonardi. Me gustaría saber cómo fue pensada esta obra, qué criterios tuvieron en cuenta a la hora de curarla, a la hora de montarla, y qué transversalidad tiene con el hecho de las violencias de género que sufrimos actualmente y que se sufre a lo largo de la historia de este sistema patriarcal. Si quiere empezar Silvia o Natalia, adelante. ¿Empiezo yo? Sí, empezamos. Ok. Digamos que la idea de esta muestra era, por una parte, el título Ni Una Menos era también, es un homenaje al movimiento feminista nacido en Argentina, creo que en el 2015, por la fuerza y el aspecto inclusivo que tiene, que a nosotros nos ha impactado siempre muchísimo. Por lo cual, dado que queríamos hacer una muestra que investigase un poco las relaciones familiares, de pareja, de familia, en un contexto de, como decías vos y Lupe, del patriarcado, seguramente el punto de partida, especialmente en la Casa Argentina, era partir de un homenaje a este movimiento. Y después lo que hicimos era presentar algunos trabajos que habíamos hecho juntas con Natalia, que eran unos videos que ya habíamos hecho ya en el 2005 y en el 2007, y después algunas obras mías. Una parte grande de mi trabajo tiene que ver con las tensiones domésticas y la violencia contra las mujeres. Y Natalia estaba haciendo también su trabajo, por lo cual la idea de hacer un proyecto juntas nos apasionó enseguida y bueno, lo propusimos a la Casa Argentina, pero cuando ya toda esta cosa del COVID estaba avanzando, yo me acuerdo que les escribí diciendo, bueno, seguramente no se hará. En vez dijeron, no, hay que hacerlo y hay que adelantarlo. Entonces, también ahí nacieron algunas piezas que nos gustaron muchísimo con Natalia, por ejemplo, después cuando podamos hacer ver las imágenes, un espejo con Vivas nos queremos, y nos dio como
una idea como para desarrollar en el futuro una serie de instalaciones y lo que relacionadas con el espejo, porque es el espejo donde nosotros nos reflejamos y donde hacemos parte de esta realidad, y a su vez con las consignas y con las reflexiones sobre lo que es las tensiones y la violencia. Y en particular esta instalación con los platos de cocina, que en estos momentos acá en Italia hemos tenido muchísima visibilidad, ha salido en todos los diarios, pero bueno, la idea era usar un objeto tan banal que refleja la vida cotidiana, con las frases usadas normalmente para banalizar la violencia de género y la violencia, sea desde el punto de vista de cómo viene contada a través de los medios que de la sociedad, ¿no? Por lo cual, y Manuela de Leonardis, que es la curadora, ella no está acá porque simplemente no habla español. Claro, no parla español. Sí. Sí. Pero fue un trabajo realmente coral hermoso, en el cual que lo desarrollamos, o sea, con Natalia, que también Natalia prepara nuevos trabajos, de los cuales puede hablar ella, pero es una lindísima experiencia haber hecho esta muestra. Sí, realmente estuvo una experiencia muy importante, porque de una parte estuvo lindo el hecho que estuvo una posibilidad de volver a trabajar juntas, yo y Silvia, que es mi mamá. Y así que, porque habíamos colaborado en el 2005 y en el 2007 por un video sobre la violencia doméstica, y ahora nos encontramos todavía sobre ese tema, y es lindo trabajar juntas porque ella es artista, yo también, así que del cotidiano salen ideas que después nos sorprenden, como también este proyecto, El lugar más peligroso, estuvo una evolución, es un proyecto que está creciendo, ¿no? Porque empezamos con una idea, y después ahora se transformó, porque empezamos con utilizar unos objetos, como decía Silvia, muy simples, que usamos todos, hombres, mujeres, todos los usamos, pero al final se llenan están estas frases que son muy simples y que las sentimos siempre estas palabras, que son como piedras, y son tan simples, pero son realmente muy, muy violentas. Así que la idea nació de poner estos platos en vertical. En vez, la vida, y el año pasado nos pidieron de hacer una instalación en el Museo del Novecento a Firenze, de hacer una instalación en este cortile del Michelozzo, que es un lugar increíble, a donde están estos afrescos lindísimos. Que además, Natalia, está muy en el centro de Firenze, ¿no? Sí, es el centro. Y aparte entras, vi fotos que entrabas al museo y estaban en la planada, ¿no? Sí, nada, realmente el lugar era increíble, y nos gustó mucho este contraste entre la belleza y esta cosa increíble de estos afrescos en el alto, que vos levantabas la cabeza y veías esta también idea, ¿no? Imágenes de poder. Y lo medieval, ¿no? Sí, es el palacio que estuvo siempre, el palacio del poder el poder de Firenze. Así que en vez de los platos que instalamos en el piso con este telo rojo, jugaba mucho en contraste, porque era una cotidianidad brutal. Así que empezó así esta instalación, y al final ahora sigue, en el sentido que ahora la instalamos en Casa Argentina, de otra modalidad, porque es una instalación que vive es ambiental, ¿no? Se cambia según de los lugares a donde la instalamos. Natalia, y
¿Y cuánto tiempo estuvo instalada esa muestra, ese fragmento de la muestra que ahora es parte de la muestra actual, Ni Una Menos, en la embajada? ¿Cuánto tiempo estuvo esa posición de los platos en donde tienen frases muy emblemáticas de diferentes idiomas, ¿no? Español, italiano, creo que inglés también, ¿no? Sí. Y algunas de las frases podemos recordarlas, si digamos, te quiero, te amo, pero me maltrata. ¿Podemos recordar algunas? ¿Tenés en mente? Sí, Si me dejas, si me Sí, dejas vale. te mato, era un hombre bueno, salís vestida así, o sea, todas estas frases que no es violencia, es amor, todas las frases que vienen siempre repetidas para banalizar esto. Y les hicimos también en chino, porque aparte en Florencia hay una comunidad grande china, y bueno, lo tradujimos en todos los idiomas que nos pareció que podíamos hacer, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuvo esa en Firenze, esa Fue, exposición? fue una instalación solo de un día, fue una acción, Ok. ¿no? Fue una acción. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que como decía Natalia, empezamos, o sea, en realidad nosotros queríamos poner los platos verticales, porque estamos acostumbradas, esto es una experiencia nueva en algún sentido para nosotras, porque yo siempre he expuesto en galerías o museos, es parte de mi trabajo. Y en vez, ahí teníamos que relacionarnos con espacios públicos, queríamos hacerlo en un espacio donde la gente pudiera verlo, porque no es distinto cuando vos haces una muestra en una galería, donde van por la mayor parte amantes del arte o artistas. En realidad, hacerlo en un lugar público era otra cosa. Entonces, después ahora tendríamos que haber puesto esta instalación que tenemos en la Casa Argentina, tendríamos que haberla llevado al centro de Milán. No sé si estuvieron alguna vez en el Duomo, que es el Duomo también es el centro de la ciudad. Hay un palazzo que se llama el Palacio Real, y tendríamos que haberlo puesto de vuelta en el piso, que en realidad nosotros no queríamos, no nació para eso, pero bueno, uno se adapta aparte somos argentinas también, que no está acostumbrada a adaptarse. Y en realidad, después no pudimos exponerla por el problema del COVID, y hicimos unas fotografías, pedimos a nuestras amigas de presentarse ahí en el centro, y ellas tenían estos platos que eran con estas frases que hablábamos antes: si me dejas te mato, no es te quiero mucho, te pego pero te quiero mucho, todo ese tipo de cosas. Y hicimos unas fotos, y ahora lo que estábamos pensando en hacer un proyecto, es como decía Natalia, o sea, que partimos de una cosa horizontal, la pusimos ahora en vertical, y la idea de un proyecto que nos encantaría hacer en el futuro sería hacer un trabajo con un grupo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en Argentina o en Italia, hacer una convocatoria donde puedan venir cada mujer con su plato, discutimos las frases que vamos a poner en ellos, hacemos después una instalación y al final los rompemos, porque después tenemos que romper el patriarcado y ese mensaje, ¿no? O sea, primero coleccionamos para decir, bueno, esto es lo que está, esto es lo que hay, y después lo tenemos que romper porque es lo que no queremos que haya, ¿no? Esa era más o menos la idea de ese trabajo. Además, espera, perdona, Sí. pongo una cosa más, es que también con el COVID nos encontramos también en una situación a donde todo cambiaba muy rápidamente y no era difícil tener una proyectualidad a lo largo. Así que también esta idea de dar cuerpo, ¿no?, a unos objetos, porque antes nuestro trabajo empezó, nos focalizamos sobre el objeto y la palabra. Y con el COVID es como si le dimos fisicalidad, se dice, fisicalidad Tridimensionalidad. justo, sí, que le dimos cuerpo a la obra. Así que era una cosa que no la teníamos clara, pero con el COVID al final también en un momento de distanciamiento social y de dificultad también de tener de tocarnos con los cuerpos, estuvo interesante esta evolución del proyecto. Y pienso que también para nosotros estuvo una experiencia muy fuerte y no nos hubiéramos nunca imaginado también estas ganas también de estas amigas, mujeres que tienen ganas, ¿no?
a pesar de todo, que es difícil moverse, que es difícil, a pesar de todo estaban y lo hicieron realmente con mucho entusiasmo. Kekena, se me viene una pregunta a la cabeza que creo que vos podés resolvernos o contarnos. A partir de lo que dice Silvia, lo que dice Natalia, con estos montajes que salieron de espacios cerrados y que quieren intervenir en acciones, en diferentes acciones para visibilizar la violencia a otros espacios, al espacio público. ¿Qué peso y qué resonancia tiene eso ante la sociedad? Vos como curadora y vos con tu experiencia territorial, ¿no? Que también tenés con el arte. Bueno, me parece que esto que le decimos territorialización del deseo, que tiene que ver con pensarnos siempre en un territorio, ¿no? Y siempre mapeando, y siempre el cuerpo es un lugar, es un territorio. Entonces, tomar el espacio público parece que es clave en las prácticas contemporáneas, ¿no? Que todas las prácticas, el trabajo de Silvia y Natalia, el de Analía también, por supuesto, yo lo considero como en tensión con los artivismos, ¿no? Es decir, con esas formas críticas y sensibles de problematizar y visibilizar situaciones de violencia. Porque que ya no es solamente la mera cuestión de la historia del arte o del arte contemporáneo. Y me parece maravilloso lo que hacen, lo que hicieron, por ejemplo, que están comentando recién en el Palazzo Vecchio, en Florencia. Lo estábamos hablando con Ale Portela de Ledor, justamente, cuando hizo la nota Cristina Tacchini para Ledor, estábamos justamente charlando, analizamos un poco todo, cómo se contrapone una arquitectura, porque el espacio público tiene una arquitectura propia que dice políticamente, es un posicionamiento político lo arquitectónico. Entonces yo estoy en ese palacio, que tradicionalmente fue de los varones, conductores de los lugares, como son acá, ¿no? Porque todos los espacios públicos están totalmente atravesados del patriarcado, de la injusticia, la desigualdad social. Entonces, cuando yo voy a decir algo al espacio público, siempre estoy produciendo un posicionamiento político yo, así sea que pinte flores en una pared, que haga un mural de niñas jugando, ¿no? Siempre hay un posicionamiento, siempre hay una disputa del territorio, que es lo que nos caracteriza como artistas hoy, que caracteriza a las compañeras de Italia, que la caracteriza Analía en su práctica, ¿no? Que es tan fascinante. Que también hay una cosa que se juega en el soporte, ¿no? Me manejo con toda una arquitectura monolítica, pseudo imperial, ¿no? El Duomo, toda esa cosa, acá está Dios, acá está el emperador, acá está el Estado, ¿no? Y voy a poner una cosa de vidrio, voy a poner un plato, o voy a poner una tela bordada, ¿no? Ese contraste entre eso mínimo, porque veo que entre Analía y la práctica de Silvia y Natalia de la muestra hay una cosa muy minimalista, muy de el recurso muy concentrado y muy justo, de pequeño gesto, ¿no? Casi les diría exquisito, esa cosita que hay que leer, con ese objeto con una contundencia terrible hecha en vidrio, la fotografía o bordado, que contrasta con ese peso de lo público, ¿no? Con esa autoridad que lo público me impone. Lo que pasa que también estoy pensando, Kekela, que digamos, hay muchísimos tipos de violencia que se ejercen hacia los cuerpos feminizados que son un borde muy fino y son muchas veces invisibilizados y cuestan visibilizarlos. Entonces, en ese sentido, las intervenciones que hacen tanto Analía como Silvia como Natalia, tomando lo que vos decís, que, bueno, una pieza pequeña o algo muy minimalista, pero con frases contundentes, ¿no? Y en espacios muy simbólicos, porque también Analía, con su proyecto de Dora Morgan, que tiene que ver con los pañuelos de hombres bordados con frases que connotan a frases machistas, estuvieron colgados en el Congreso de la Nación, en muchas marchas de Ni Una Menos. Analía, vos nos podés contar un poco mejor de este proyecto, ¿no? Totalmente. Bueno, algo que está muy enlazado de lo que dice Kekena y lo que decía Silvia, lo que dice Nati. Cuando yo yo voy primero a la primera marcha del Ni Una Menos, en el 2015, con un colectivo que trabajaba, que era Arte y Memoria Colectivo, que era un colectivo mixto, digamos, pero que era la primera marcha. Lo que hacíamos con Arte y Memoria era
reproducir retratos de desaparecidos, pero lo hacíamos con la gente. Yo voy a esa marcha, me toca ese rol de acercarme a las mujeres. En realidad en esa marcha no fuimos a pintar, fuimos como a dialogar de alguna manera, que cada una escribía algo de su violencia en un papel. Yo fui la encargada como de hacer ese lazo con las mujeres que se acercaban, y a partir de ahí me queda algo como muy impregnado en el cuerpo, digamos, porque fue una experiencia muy fuerte, fue muy masiva la marcha. Y bueno, me queda como resonando esta sensación de la necesidad de decir, de qué manera, toda la necesidad de decir, de las que te dicen al oído, las que te acercan más como contándote un secreto único. Y cuando, bueno, pasa todo este año, 2015, sigue resonando las redes explotando, ¿no? De denuncias, femicidios y demás. Y yo sentía como una necesidad de generar un hecho artístico con mi práctica. Digamos, mi práctica es el textil hace muchos años, y sentía también que el bordado hacía como una cosa como muy inclusiva para poder como convocarlo, como que había algo en una práctica doméstica del bordado que yo la podía sacar de lo doméstico para llevarlo a lo público, y podía incluir a muchísimas mujeres. Cuando hago esta convocatoria, faltaban 10 días, voy la convocatoria concreta, un grupo chiquitito, cerrado, así de amigas, madres de alumnas, muy, muy, muy chiquitos. Faltaban 10 días para la segunda marcha del Ni Una Menos. A mí un día me levanto así con esta idea que eran pañuelos de hombre blancos, bordados con hilo rojo, y después, bueno, hago una reunión, así, les convoco, me dicen, sí, 50 personas en la primera reunión, hacía los 3 días, esas cosas que son como, cuando hay sed, digo yo, ¿no? ¿Viste? Cuando hay sed y estás ahí para tirar el agua, ¿no? Como que hay algo de esta percepción de los artistas también, de entender algo de lo que está pasando y llevarlos a nuestro lenguaje. Después de esa reunión, bueno, concretamos de qué manera íbamos a hacer esta convocatoria, y la convocatoria que yo hago es abordar las frases que teníamos en el cuerpo las mujeres, y que esto que dice Natalia como una piedra, ¿no? Como esto era, sacate del cuerpo eso que no es tuyo. Yo lo que decía era como, no es tuyo, no es nuestro, no tenemos por qué cargar esto. Es como el plato que dice Silvia, rompámoslo, ¿no? Como esta cosa de cómo graficamos esto, cómo vomitamos de alguna manera, cómo llevamos, pero con un lenguaje poético, para hacer este contraste que dice Quequena, de cuando lo pones en el espacio público, la gente se acerca, lo convoca, y después viene lo que te interpela, ¿no? A la marcha, o sea, en 10 días juntamos 300 pañuelos. Venía de todo el país, me escribían chicas que me decían, nos juntamos en mi taller mañana con chicas del barrio para que vamos a bordar. Puede ser un pañuelo que no tengo, todo podía ser, obviamente, imagínense que en el interior, aparte, bueno, fue como una cosa que a mí fue un impacto muy fuerte, porque hubo una respuesta inmediata muy grande. Llegar al Congreso, envolver el Congreso con 300 pañuelos hecho bandera, era un montón. Y esto que decía Quequena también, y es lo que dicen las chicas, el lugar de lo simbólico, ¿no? El Congreso Nacional, el lugar donde siempre se impusieron las leyes que en general legislaron los hombres, donde son los símbolos del patriarcado para nosotras. ¿Dónde ponemos esto? ¿Qué decidimos hacer con esto para que interpele y genere como un cuestionamiento ahí? Y la verdad que, bueno, esto siguió creciendo, o sea, no es, o sea, ahí aparece por primera vez, lo seguimos llevando a las marchas, después vinieron los lugares públicos y las muestras, las que Quequena convocó como los Parastodes Tode, que bueno, son muestras de mucha visibilización a estas prácticas, la verdad, siempre se lo agradezco, digo, son lugares como después viajar al interior, pero sí, que es importante, porque son los lugares que hay que ocupar para poder hacer también, no estaban ocupados por nosotros, no había un espacio con esa contundencia para tener el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti lleno de manifestaciones del feminismo, o el Centro Cultural Kirchner colmado los pisos de manifestaciones de todo el país del feminismo. Digo, son lugares que vienen a ocupar un espacio que se necesitaba mucho también. Y bueno, nada, esto siguió desde el 2016 para acá, digo, yo seguí viajando, voy haciendo esto más, lo llevo a los territorios, como eso también me parece importante
digo, voy a abordar con las mujeres y las disidencias a que expresen esa frase que tienen ahí, que les hace este ruido, porque algunas son las que tenemos todas, digamos, ¿no? Como que hay algunas que son las más populares, por decirlo de alguna manera, las que nos impregnaron desde la escuela, desde no sé, las tías, desde la amiga, desde todos lados. Y otras son las personales, con esto de lo personal es político, pero que son las de todas también, ¿no? Como que son, que las tratamos de poner de una manera que cuando el resto las lea también se sienta identificado. Por eso también los encuentros, en los encuentros de bordado también se amasa esa posibilidad de cómo hacer la frase, de qué manera contar ese hecho traumático que a veces no sabes cómo sacarte del cuerpo. También es una tarea muy vinculada yo digo lo terapéutico, pero porque es una cosa más de exorcizar esto que necesitamos sacarnos para llevarlo, para sacarlo del territorio privado, digo, ¿no? Como ya no es nuestro, ya es de todas. Digo, esto no te pasa a vos, no es un secreto, no es una vergüenza. Muchas veces pasaba esto, gente que contaba, por ahí tenían 58 años, 60 años, y lo contaban por primera vez, algo que les había pasado a los 12, en un pañuelo bordado, ¿no? Y sí, bueno, eso lleva mucho. Sí, hay en el material que me pasaste y que es parte de todo el material recopilado del proyecto Dora Morgan, hay un video muy particular y muy lindo que hay un testimonio de una chica que me rebotó y me resonó también, porque ella está abordando y dice, tengo tantas frases para abordar que no me alcanza el pañuelo, no me alcanza la manta, y bueno, es un poco así, y yo creo que lo alucinante es que llegamos después de 70 años de feminismo, ¿no? De poder expresarlo en arte o en las herramientas que nosotras vamos teniendo, ¿no? Cada uno con sus herramientas. Y en este sentido, Kekena, yo te quería preguntar si nos podés contar tu experiencia como curadora sobre la muestra Todes, para todo todes, que fue a ver si vos seguramente vas a marcar más mis imprecisiones, pero estuvo en marzo de este año en el Centro Cultural Kirchner, y es una muestra que recopila muchas artistas de todo el país de la Argentina, ¿no? Sí, la primera edición fue en marzo de 2019, como recuerdan a Lía, que estuvo con sus pañuelos colgados en un ventanal del Conti, en el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, con el gobierno anterior, digamos, que había sido particularmente agresiva su política de vaciamiento de los espacios de memoria, y de todo, ¿no? De vaciamiento de todo. Entonces era un lugar de resistencia para nosotros ese gesto. Y este año ya como política de Estado, felizmente, con otro gobierno, que tomó esta reivindicación de la cuestión de géneros le dio el espacio que tenía que tener en el CCK. Y me parece que hay algo que plantea el Para Todes Tode, que también es interesante recuperar a Silvia y a Natalia en sus prácticas, que es esto de rematriarnos, ¿no? Nosotros hicimos todo un trabajo de tomar algunas artistas que estaban viviendo fuera de Argentina, pero que las considerábamos de ese linaje, de esa lucha feminista que vos decís, ¿no? Entonces, si bien la muestra empieza en el CCK con obras reivindicando 4 figuras de 4 mujeres que están como medio olvidadas, ¿no? Mildred Barton, por favor, María Martorell, que es salteña, Germaine Derbeck, que era la mujer de Curatela Manes, y Anita Pairó, ¿no? Reivindicando esas 4, rematriamos a Magdalena Beccarini, a Lili Porter, Magdalena de Italia, ¿no? A Lili Porter, a María Orenzans, a Ana Gallardo y a Nora Carola. Entonces hicimos ese gesto de decir, bueno, nos faltarían gente, no es solamente las que estamos acá, ¿no? Una cuestión más abierta. Y también, eso por un lado, ¿no? Dislocar, federalizar era también traer de afuera. Sí, perdón. Claro, porque además, Kekena, agrego este dato, porque tiene que ver con nuestra charla, el feminismo es un movimiento transnacional. Y eso es algo que creo que lo tenemos que abrazar, y eso es algo que nuestra red lo sabe armar como ningún otro movimiento político, ¿no?
en el mundo. Sí, lo federal, lo transnacional, enseguida se armó esa red, y también lo transfeminista, ¿no? De decir, bueno, no es solamente una cuestión de mujeres biológicas, de mujeres cis, sino que es una cuestión que hay que abrirla interseccionalmente, porque el género solo o la cuestión femenina no alcanza, ¿no? La cuestión del estatus mujer. Hay que desmujerizar un poco también la cosa. Entonces entraron compañeras no binarias, maricas, todos los compañeros de Bordando Disidencias, ¿no? Pedro de Bordando Disidencias lo abrazamos con los brazos abiertos, porque había como lugares de construcción, de discusión de esa ficción política que es la masculinidad, que estamos todas en la misma. Entonces desde ahí, el para todo esto era esa que molesta tanto, que irrita tanto, que nos hace que nos escriban esas cosas horribles y maravillosas que nos escriben, ¿no? Andá a aprender a escribir si querés curar una muestra o cosas así. Habilitó que inclusive que viniera gente, esa no existe en otras lenguas, esa posibilidad. Entonces Claro. problematizaba lo multilingüístico, cómo expresar, pero existía esa realidad de otras, de ir más allá del género. Así que todas estas cuestiones que son, todos estos géneros que son pasibles de la misma violencia, ¿no? Las niñeces, las ancianidades, los cuerpos no hegemónicos, los cuerpos gordes, que estamos todos en la misma. Todo eso un poco sintetizóse para todo esto hecho en el CCK con 281 artistas de todo el país y de afuera, que esperamos que el año que viene sea galáctico, hablábamos esto, pero que tiene que ver con ese gesto de parar dos cosas. Uno, la cuestión del canon, de qué cuerpos pueden mostrar en un museo, qué tipo de artistas pueden mostrar en un museo, ¿no? La cuestión del canon, de la calidad, era clave. De que porque era menor, porque era colectivo o porque era de un barrio, no tenía posibilidad de mostrarse en un centro cultural. Esa es una. Y la otra cuestión, la cuestión de qué piden esas cuerpas, ¿no? ¿Qué expresan? Porque hay nuevas audiencias que están pidiendo ver trabajos como los de Silvia, Natalia y Analía. Hay nuevas audiencias. Yo tengo una vara muy mediática, ¿viste? Que es que cuando veo que recorto un plato de Silvia y lo pongo en el Instagram y tengo 800 me gusta, o recorto un pedacito de un pañuelo de Analía con una frase terrible y tiene un montón de me gusta y se multiplica y genera un montón de comentarios, es porque hay una audiencia que lo está queriendo ver, más allá del campo del arte, que también se trata de eso, ¿no? De salir del campo del arte. Claro, además esto, ¿no? Porque también creo que el feminismo, este movimiento que, digamos, quiere desconstruir todo, quiere moverlo todo, digamos, también irrumpe en el mundo del arte, que es un mundo bastante, bueno, elitista, cerrado, dentro de esos museos, que no es accesible para un montón de personas. De hecho, yo me acuerdo, les voy a contar algo, viajé en el 2019 a Italia, fui a Firenze, fui a Venecia, fui a Roma, y por una cuestión de que la mayoría de los museos tienen una entrada para pagar, yo a muchos no pude acceder, lo cual me parece que eso, nosotras, personas pensadoras que reflexionamos sobre el arte o que comunicamos, tenemos que empezar a romper eso, ¿no? Por eso creo que es interesante irrumpir en la calle, ¿no? Claro, porque muchas veces, digamos que en el mundo del arte lo que tenés es la sensación de que para entrar o para entender, las personas tienen que saber la clave, ¿no? O sea, no puedes ir, si no tenés una preparación, no podés entender, ¿no? Y que no es así. Yo no quiero ser parte de un mundo del arte donde necesito tener la clave para entrar. Yo soy quien soy y en general en mi trabajo siempre trato de encontrar este equilibrio entre la parte formal, el objeto, lo que atrae a una persona o le llama la atención, y lo que yo quiero decir, ¿no? Porque para mí eso es importante en mi trabajo. No, el mundo del arte, como decís vos, es un mundo, digamos, el mundo alto del arte, porque existen miles de mundos del arte, ¿no? El mundo alto, que es donde están, no sé, Ai Weiwei, Damien Hirst, esos ni los vemos, o sea, es como decir, al mundo de la música, o sea, es un mundo que seguramente tiene unos mecanismos muy rígidos
y muy selectivos en relación al mercado. El mundo del arte que yo conozco es un mundo del arte donde yo produzco mis obras, me autoproduzco siempre, vendo mis obras en galerías o en espacios a las personas que creen en lo que yo hago y me presentan, y con ese dinero que yo vendo de mis obras, puedo hacer proyectos como los que hicimos con Natalia, porque todas estas cosas tienen un costo que nosotros no nos vienen retribuido, lo hacemos por militancia, porque somos artistas, pero... y esa es una parte importante, porque es un trabajo, ser artista es un trabajo, o sea, es mi vida, ¿no? Pero a su vez tengo que pagar la electricidad, tengo que poder pagar la electricidad para hacer funcionar mis hornos, yo enseño también, hago seminarios, pero bueno, eso también es un problema, cómo cuando vos empezás a hacer un tipo de trabajo como el que hace Analía, o inclusive, por ejemplo, yo he hecho muchos trabajos con emigrantes, con refugiados, donde al principio yo lo hacía todo por militancia, como hice toda en mi vida, en los años 70 yo era una militante en Argentina, por eso me tuve que ir, o sea, que esta cosa la tengo. Pero por otro lado también, cómo crear las condiciones, inventarnos otros modos, para poder hacer lo que queremos con la energía y con la pasión que ponemos en lo nuestro. Por ejemplo, el proyecto de Analía que hizo estos con los pañuelos es genial. Yo cuando lo estuve viendo últimamente, porque yo lo había visto hace tiempo en la red, porque tenemos un amigo en común con Analía que nos había hecho ver el trabajo, me había impactado. Ahora lo volví a ver y pensaba, es más o menos lo que yo quiero hacer con los platos y lo que vos ya habías hecho con los pañuelos, pero es una cosa, porque son dos partes, yo creo que hay dos cosas. Una es la función de lo que vos hiciste con las frases, que también es una cosa curativa para las personas, es una parte de las personas, las mujeres o quien sea, que pueden sacarse la mochila y apoyarla, sacar y vomitar lo que vos decías, ¿no? Lo que te hace mal, lo que está mal, así. Pero también hay otra parte, que yo creo que el arte, hay un punto en que no sé si puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar la visión, la mirada que nosotros tenemos. Yo me acuerdo, hace muchos años había visto en la Bienal de Venecia un video de Tracy Moffat, que es una artista australiana. Había hecho un montaje con films, películas de Hollywood, y todo, digamos que el video eran escenas de emigrantes que estaban en los barquitos en el Mediterráneo, con escenas de Hollywood de actores y actrices que veían, todos eran distintas personas, pero todos estaban espantados mirando algo desde la ventana, ¿no? Tipo Elizabeth Taylor, todos eran escenas muy cortas donde todos miraban desde la ventana con horror. Y yo en ese momento me dije, pero el horror que yo siento es exactamente eso, o sea, yo era una cosa que lo sentía, pero la impotencia que yo tenía en ese momento era que yo no hacía nada, yo decía, qué terrible, los inmigrantes se están hundiendo en el Mediterráneo, pero no había nada que yo no sentía que podía hacer nada. O sea, a mí ver esa obra, por ejemplo, me conectó con una parte mía y me cambió un poco la visión diciendo, no, tengo que hacer algo, tengo que militar para que se pueda cambiar esto. O sea que la función del arte en lo social tiene distintas visiones, ¿no? Creo que en relación a eso. Sí, en relación perdón, que Kena, ¿vos querés agregar algo? No, quiero decir una cosa muy chiquita. Creo que hay que distinguir entre mercado y economía. Porque claro, yo estoy a favor de la economía, de una economía solidaria, social, que incluya a todos. Ahora, no sé si estoy muy de acuerdo con un mercado que vende obras a miles y miles de dólares que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero la economía sí, hay que apoyar la economía y generar una economía feminista. Claro, porque lo que decís en realidad, digamos, el mercado termina siendo el juego al arte clasista, ¿no es cierto? Vuelve a quedar en un modelo concentrado. En relación a lo que decía Silvia, y supongo que Analía y que Kena lo tienen visto, no sé si también vos, Silvia, Natalia, acá en la Argentina, hace unos años atrás, se armó Nosotras Proponemos, un colectivo de artistas plásticas en donde se organizan y hay reuniones en donde se plantean este tipo de discusiones, ¿no? Como el tema de cómo
armar una economía que sea respetuosa también para los artistas y para el sistema, ¿no? Eso creo que es importante. No sé si en Italia eso también pasa. Pues Natalia, ¿qué decís? No, digamos que en Italia estamos muy atrasados sobre estas temáticas, en el sentido que el arte y todo eso que tiene que ver con la creatividad, digamos que puede ser de la música, al teatro, a las artes visuales, están siempre consideradas gratis, ¿no? Esta cosa que se están ahora formando con el COVID, hubo esta unión también entre elaboradores del arte, pero todavía no estamos en un momento muy embrional, digamos. Seguramente ahora estamos en un momento histórico donde se pueden pensar nuevamente muchas cosas, muchas tipo también eso que hablaban ustedes sobre la jerarquía, ¿no? El hecho que el sistema patriarcal capitalista es siempre sobre una relación vertical. Y ves eso que ahora se tiene que plantear es toda una relación horizontal, y eso que se hablaba antes también de conectarse más a nivel horizontal, ¿no? con las realidades, con el territorio, con la arquitectura, con bajar todo eso que es la verticalidad a la que estamos acostumbradas. Así que sí, son temáticas, y ahora yo pienso, una de las pocas cosas que pienso positivas del COVID es que nos permite de ver las prioridades y redefinir tantas cosas, las cosas más importantes, y también ahora nos damos cuenta que el arte como digamos, práctica colectiva se puso necesaria. No sé, veo que hay muchas ganas de participar. También a quien nunca siguió arte o nunca tuvo ninguna, no fue a museos, pero ahora en vez está ganas de participar y de decir de hablar, no sé, esta cosa pienso que sea un cambio muy fuerte que hubo en este periodo. Tipo ahora, en estos días, pasado ayer, hicimos un proyecto acá con un grupo de feministas en este pueblito donde vivo, en Finale Ligure, y estuvo realmente una operación, una cosa muy, muy rápida, pero pasaron en mi estudio 90 mujeres el lunes pasado ayer, y antes que ayer, y se hicieron fotografiar para un proyecto mío, pero para decir que no quieren, a pesar de las mascaritas, a pesar del COVID, y hay que hablar, ¿no? Hay que participar y pensar que la violencia es algo que, la violencia doméstica, la violencia de género es algo que no es algo de lejano, pero nos toca a todas, a todos. Es realmente una cuestión social que hay que interiorizar para después poder hacer algo en concreto, ¿no? Tiene que ser una cosa que también, porque muchas veces también, tipo, en este proyecto me dijeron, pero ¿por qué fotografiaste solo mujeres? Yo pienso que al final es una cosa que no es, como decía también Kekena, no es una cuestión de género femenina, pero es verdad que también tenemos este software del patriarcado que nos... es difícil de romper, así que sí, todo pasa de la consapevolezza, ¿no? Como se dice, de la conciencia, justo, de saber que es así, porque muchas veces a nivel inconsciente no te das cuenta, pensás que no, es algo de lejano, es algo que no sé, la cosa importante pienso es que hay que pensar que es algo que es un problema social muy grave y hay que resolverlo. Sí, y hablando un poco sobre, bueno, la situación de encierro de la pandemia mundial, sabemos y se habló
digamos, en el movimiento feminista y en aquellas organizaciones que también se dedican a concientizar sobre la violencia de género machista, que la casa, el encierro, los lugares cerrados, son un lugar en donde cunde la violencia, ¿no? Es ahí donde, en la intimidad es donde pasa la violencia, ¿no? Y en ese sentido yo sé que Silvia y Natalia tuvieron algunas acciones que me parece interesante con los barbijos y probablemente quizás algunas cosas más. Y por otro lado, Analía, al contrario, salió como a pintar paredes en el barrio con el proyecto Trasborde. Porque, ¿qué pasa? Me parece a mí, a ver, Kekena, ¿qué opinás en este análisis que puedo hacer? Que, digamos, es cierto que hubo una situación de mucho encierro, pero cuando se empezó a abrir o se empezó a flexibilizar, se empezó a evitar espacios para también hacer arte afuera, en las calles, ¿no? Donde se corría menos peligros. Por eso linkeo la acción de Analía del 8M. ¿Podemos hablar un poco de esto, ¿no? Del encierro y de cómo copar las calles concientizando con el tema de la violencia de género a partir de esta pandemia? Sí, Kekena, ¿querés empezar? Mira, nosotros enseguida de que empezó la pandemia, nos organizamos federalmente y contagiamos imágenes haciendo activismo de cercanía, aprovechando el ir al súper o al cajero del banco o a la farmacia para pegar un papel, para producir alguna acción. Esto es algo que se hizo y que enseguida empezamos a notar que había un montón de proyectos que también elegían el salir para seguir hablando de las violencias. Hubo un estudio que hizo el equipo de las compañeras del NUSUR sobre el COVID que demostró que las mujeres en encierro en Argentina, la violencia y la precariedad se disparó, no al revés, todo esto que ustedes están diciendo. Y cómo hubo propuestas artísticas como la de Analía, como la de las compañeras de Italia, que burlaban esta cuestión en todo sentido uso la palabra burlar, del aislamiento, que por supuesto recontrabancamos, ¿no? La cuarentena y quedamos en casa, bancamos a Alberta, que nos está cuidando, pero sin dejar de decir, porque si no para nosotros las mujeres es una trampa, ¿no? Acatar. Entonces creo que están los proyectos que Analía puede hablar ampliamente de Trasborde y de lo que está haciendo los barrios y las compañeras lo que seguirán haciendo, pero que sí, que nadie se quedó en casa. Si quedarse en casa significa quedarse calladas. O buscamos las maneras de visibilizar esa violencia con diferentes acciones, otra vez copando digamos, el afuera, ¿no? Como visibilizar en el afuera, ¿no? Y así concientizar. Bueno, el puente fue el arte en estas situaciones. Si querés, Analía, podés contarnos el proyecto Trasborde y después Silvia y Natalia nos cuentan. ¿Cómo no? Sí, nosotros estamos acá en el barrio, yo vivo en un barrio en la Argentina que es paternal, aparte con ese nombre, la paternal. Somos muchos talleres de artistas, ¿no? Hay muchos galpones que quedaron fabriles, entonces descubrimos que somos un montón de talleres de artistas. Hace vamos a la 7 edición, 4 años, que 2 veces por año abrimos los talleres para que la gente conozca un poco cuál es la producción que hacemos, y bueno, yo en lo personal, en general siempre hago algo afuera, en la calle, en el taller. O una pintada de vereda con la gente, o una instalación. A mí me interesa mucho más lo que pasa afuera, el taller, que adentro. La gente entra igual a mi taller, lo conoce, me pregunta cosas, ve el horno de cerámica, yo doy clases, ve todo, pero lo que más me interesa es lo que yo puedo hacer afuera, que intimida menos que el adentro, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ya agrupadas en este colectivo de artistas, y a mí se me ocurrió para el 8M convocar a las mujeres de la Gran Paternal a hacer una acción en el Congreso, nuevamente, con guantes naranjas de goma. Esa era la consigna, cada una llevaba guantes naranjas, me decían, ¿pueden ser amarillos? No, naranjas, porque hay algo también de lo de llevar el lenguaje artístico que es importante para mí, como por eso el hilo rojo, digo, como unificar algunas cuestiones visuales,
que me parecía que que sean todos guantes naranjas mucho más potente que si todos llevábamos de distintos colores o no sé, como, bueno, todas fuimos con los guantes naranjas como un símbolo muy fuerte también de lo que es el trabajo doméstico, y intervinimos el Congreso, nos hicimos remeras serigrafiadas, fuimos todas ahí, la verdad que fue como muy potente desde ese lugar. A los poquitos días nos vino la pandemia, entonces quedamos agrupadas ahí en un Zoom, que nos juntábamos todos los sábados, hicimos un proyecto que primero era una caja de artistas, donde cada una hacía como ofrenda una obra a la otra, o sea que éramos 15 obras, buenísimo, pero había una necesidad en un momento de esto, como decían ustedes, de ya salir a la calle. O sea, esto estuvo hermoso, la caja fue una ofrenda preciosa, nos bancó, la verdad, como la primer parte de la cuarentena, pero hay una agrupación en el barrio que se llama Paternal Cultura, que cuando yo hice la convocatoria para el 8M se me acercó diciéndome qué bueno sería hacer unos murales de mujeres en el barrio. Nuestro barrio tiene, bueno, muchos, el barrio del Diego, hoy igual también es un luto acá también, ¿no? Pero sí, pues está lleno de murales. Papo, que es un músico de rock, que está así acá, es la plaza, la estación de Metrobús, pero no había mujeres en los murales, no había. Entonces hicimos una investigación con las compañeras para ver cómo llevábamos esta acción a la calle, con proyectos de transporte, y empezamos a investigar mujeres del barrio, y llegamos a 4, o sea, esta es la primera, digamos, o sea, vendrán muchas mujeres, pero la primera acción son 4 mujeres muy poderosas del barrio, de distintas maneras, una científica, la primera como la vanguardia en los 60 para introducir la educación sexual integral. El barrio tenía como una agrupación que era el COBIFAC, donde trabajaba con las mujeres humildes, para la interrupción si se necesitaba del embarazo, digo, como ese acompañamiento muy, muy chiquito y muy cercano, que fue para realmente como un bastión. Acá no solo traspasó las paredes del barrio, ¿no? Bueno, ahora está como un homenaje enorme en las paredes. Bueno, 4 mujeres que para nosotras valía la pena que empecemos a poblar esos muros, contar las historias también, porque contamos las historias, hay frases de ellas, está un poco la biografía de cada una, y fue también una cosa muy, muy bien aceptada. La gente se acercó como hay algo que es muy fuerte cuando plasmamos el arte en el barrio. O sea, es muy fuerte lo que pasa en los territorios cuando le acercás a la gente esta posibilidad de ver. Sí, se fue esto, pensábamos que no iba a venir gente, que bueno, si hacíamos la gran paternal esta vez con la pandemia, se llenó de gente en la calle, se llenó. O sea, para nosotros fue como sí, decime. No, Analía, te quería preguntar, cuando decís que fue muy fuerte, ¿a qué te referís? ¿Cuáles son las percepciones que percibiste, digamos, al ver esa acción en el barrio, hecha para concientizar? ¿Qué fue lo que vos percibiste, no? Y la percepción cuando digo fuerte, digo esta cosa potente de las ganas de ver, de la gente acercarse, mucha gente hablando de esto. Habíamos hecho unos posteos en las redes que también, yo en un momento había hecho un posteo que se reprodujo un montón de veces, contando la historia de Magdalena Jimena, que por ahí también es una cosa que merecía ser contada, y que esas cosas que se comparten tantas veces en las redes que decís, ay, bueno, qué bárbaro, ¿no? Como se acercó muchísima gente, y la recepción de la gente era lo fuerte, como el agradecimiento a que esté esto en el barrio, como escribiendo después, nos escribían al Instagram, diciendo, vayan a ver esto, que está buenísimo, que en las paredes de Paternal hay un mural de mujeres, ¿no? Esto, digo, lo fuerte es como lo que nos devuelve el hecho artístico, ¿no? Uno hace un hecho artístico que lo hace público, y lo que vuelve es un gran agradecimiento. Esto es como... Y ahí se nota la necesidad, ¿no? Sí, claramente, claramente. Es el lugar que hay que ocupar. Yo siento como que uno se reafirma con cada acción. Entonces ahí reafirmás que sí, es por acá, es por acá. O
sea, los muros son de todos, o sea, realmente era una casa abandonada, averiguamos, qué sé yo, pero digo, podría ser mi casa, digo, puede ser o sea, no importa, es la calle, ¿no? Hay algo ahí en la calle que nos pertenece. Yo tengo unas amigas que viven enfrente del mural y me dicen, es buenísimo salir a la mañana y que la gente se para a leer, se para a mirar, se queda, se vuelve, mira y se vuelve. Y digo, bueno, ¿qué pasa, no? Cuando el arte te interpela en un lugar público y, o sea, ¿qué nos dice a nosotros, no? Como artistas, como qué lugar queremos ocupar, ¿no? Pensaba en esto que decíamos antes, ¿no? De los museos, los lugares públicos, uno que habita las dos cosas, ¿no? Tanto no nos pasa a las tres, digo, bueno, que habitamos las dos cosas, estamos también en los museos y también en los lugares públicos. A mí me pasa que cuando pasa esto en el lugar público, me llena, me colma, me digo, es por acá, esto es el poder que tenemos cuando hacemos algo colectivo, el impacto que genera, el agradecimiento de gente común, que no tiene ninguna pretensión por sobre el arte, ninguna lectura sofisticada, y que se conmueve frente a eso, te dice, ahora sé quién es tal, quién es Cristina Marino, es una científica que vive acá, ahora es una grosa. Sí, y podría ser cualquiera, podría ser la panadera, no importa. Empezamos por ahí porque hubo una recepción de su lado de devolución de material, ¿no? Porque intentamos por otro lado y fue más difícil. Pero la idea es como con esto llevarlo, ¿no? También, como que no quede acá, como esto es un comienzo. Claro, claro. Vos me dijiste que es algo que se va a empezar a hacer en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La intención es como, bueno, un poco esto también que decía Silvia antes de los fondos, nada, conseguimos, no sé, una resma de una librería, un poco íbamos consiguiendo algunas cosas de comercios del barrio, nunca saben igual el impacto que va a tener cuando uno les va a pedir para estas cosas, ¿no? Después por ahí, una vez que vieron algo, se genera una cosa un poco más receptiva, puede ser también, ¿no? Cuando después que ven semejante mural, puede ser que haya algo más receptivo y sean un poco más solidarios. Pero bueno, la idea es que estamos autogestionando un proyecto y nuestra intención es continuarlo visibilizando distintas mujeres. Digo, como acá hay un barrio, hay dentro de la Paternal, está la Carbonilla, que es un lugar como es una villa miseria, digamos que es un lugar de resistencia también muy, muy humilde, y también merecen ser mostradas en los muros. Digo, hay gente ahí que viene laburando y poniendo el cuerpo hace años. Y claro, que en la pandemia fueron la primera línea. Totalmente. En las crisis las mujeres somos las primeras líneas, sí. Sí, tal cual. Sí, y por eso me parece que es nosotras que lo sabemos, digo, que uno lo habla así entre colegas, y sabemos que somos la primera, y esto de sostener tanto, también la necesidad es que lo sepan todos, ¿no? Como que esto ponerlo al servicio de comunicarlo muy gráficamente, todo lo que tiene el mural es eso, un impacto visual bastante potente, y muy gráfico en lo que se dice. Entonces, como no hay varias interpretaciones, está ahí, está muy contundente. Entonces, Silvia, sí. Perdón, Silvia y Natalia, y ustedes, las acciones que estuvieron haciendo con su arte en época de cuarentena, vi algunas. ¿Nos pueden contar un poquito más? Estás muteada, Sil. Entonces, a ver, hablo yo. Sí. O no, vas vos. No, andamos. En la primera cuarentena, acá en Italia, estuvo realmente, digamos, estuvimos encerrados en casa, así que se podía salir solo para ir de compras, y la situación era realmente surreal, y eso que no había mucha posibilidad de relacionarse con la comunidad, porque todos estaban muy, muy asustados, y a mí me pasó, por ejemplo, una de las primeras veces que estaba en el supermercado, que encontré una amiga, nos miramos
y nos fuimos una de una parte y una de la otra, porque realmente estaba esta cosa. Así que la primera parte estuvo realmente muy íntima, como la viví en casa con mi pareja y con mi hijo, y estuvo algo de realmente sofocante, no sé, algo que no tenés más aire, ¿no?, para respirar, porque igualmente también si uno no sé, yo tengo una buena relación, pero estuvo realmente tremendo, porque era imposible tener tiempo para sí misma. Así que yo ahí, en esta situación, yo tengo una colección de amores estereotipados, que son unas postales antiguas. Que están expuestas también en la muestra de Ni Una Menos. Justo. Y ahí empecé este trabajo que sí, después expuse ahí en la muestra, a donde empecé a trabajar sobre estas relaciones, ¿no?, idilíacas, sobre estos amores increíbles, este imaginario, y empecé a bordar, yo también, que nunca había bordado, y también a hacer interventos con glitter, con brillantina, con también curas. Así que al final vino una producción de postales enorme, de más de 100, y al final para mí era una manera para cerrarme en mí misma, decir, estoy acá, déjeme tiempo para mí, y también era una manera para agujero tras agujero bordar estas historias, ¿no?, que cada imagen, cada postura de los enamorados, cómo se miraban, cada postal es una historia. Y eso para mí estuvo también me ayudó mucho, y salió realmente este trabajo que estoy muy orgullosa de mostrar ahí en la embajada en Casa Argentina, porque al final ahí en la muestra las instalé en una teca, vitrina. Una vitrina, así que vino un trabajo específico, ¿no?, para ese lugar, y es fantástico porque todas colgadas daban la posibilidad de ver adelante y atrás, porque también todas estas están escritas atrás, y colgué esas que bordé, esas con mis interventos, y en vez abajo puse en vez esas que todavía no trabajé. Así que es también un nivel entre eso, que el tiempo, ¿no?, de mi trabajo, y el tiempo en vez de las postales. Así que sí, estuve contenta de realizar este trabajo, y para mí estuvo también una posibilidad de relacionarme con otra práctica, ¿no?, porque yo al final utilizo mucho fotografía y video, y a veces instalaciones, pero estuvo más liberadora, ¿no?, como si brilla sciolta, ahora no me viene en español, pero que sin necesidad de rienda suelta. Sin necesidad de tener que seguir, ¿no?, una cosa, ¿no?, hago un video, hago un proyecto así. En vez estuvo realmente un dejarse transportar un poco, así, llevar. Así que bien. Okay. Bueno, Silvia, ¿y vos? Entonces, digamos que yo durante la pandemia, bueno, yo vivo en un lugar donde estoy muy aislada, o sea, elegí de vivir acá, o sea, estoy cerca del lago y hay un pequeño bosque, y normalmente después viajo, ¿no? Viajo para enseñar o para mostrar mi trabajo. En vez en este periodo, bueno, me encontré acá en mi casa, pero en un lugar donde yo no estaba tan encerrada, y tengo el taller. Un día por lo cual estuve trabajando, haciendo videos para mis alumnos, y un día estaba yo muy preocupada por el problema de la pandemia, del problema que también acá en Italia aumentaron muchísimo las denuncias por violencia en las casas, o sea, hay muchísimos los casos de violencia familiar y por violencia masculina contra las mujeres.
Entonces yo me acuerdo que yo tengo muchos trabajos con las bombas de vidrio, las granadas rosas, ¿no? Que para mí representan este trabajo del amor peligroso. Y ese trabajo nació también porque hace muchos años una amiga mía, artista muy fuerte, yo había vuelto de un viaje y la encontré en el hospital, su pareja le había pegado y ella estaba ahí en el hospital. O sea que la acompañé en todo lo que era hacer la denuncia, ir al juez, y descubrí un mundo, porque para mí, hasta esa época, 2004, cuando yo hablaba de violencia contra las mujeres, de feminicidio, pensaba mucho a lo que es, porque una parte de mi familia viene del campo, ¿no? Donde la condición de la mujer en el campo era terrible. ¿Vos cómo hacías para irte? ¿Te llamas un taxi cuando te querés ir de tu casa? No te podés ir, no hay un carro, no tenés un caballo, o sea, y yo viví mucho eso con mi familia, mis tías, o sea, y mi hermana hizo toda una investigación sobre este tema, ¿no? Sobre las mujeres y la violencia que ha sufrido una parte de mi familia, ¿no? Por lo cual yo pensaba que en Italia, pero me doy cuenta que era súper ingenua e ignorante, yo pensaba que en el resto del mundo la situación de las mujeres era mejor que en Argentina, porque a nosotros nos pasaba por el machismo, el patriarcado sudamericano era más fuerte. Ignorante total. Cuando yo me encuentro a acompañar a mi amiga, me encuentro que era un mundo y una situación donde todos estos grupos de mujeres ayudaban y le daban asistencia. La querían ayudar a mi amiga. Que mi amiga decía, no, yo estoy bien, ¿no? Entonces, digo, para mí empecé a hacer todas estas pistolas, bombas, todas armas de una guerra que se consume en las casas y que muchas mujeres pretendemos que no, que está todo bien. Pobres los hombres, son ignorantes, nosotros sabemos todo, es esta cosa de que yo es esta fábula de una gatita de un ratoncito que se quería casar con un gato y decía, yo lo voy a hacer vegetariano, al final el gato se comió el ratoncito, ¿no? Pero bueno, yo empecé a hacer toda esta serie con la bomba rosa, por lo cual, estando acá, yo me hice un barbijo con la bomba rosa y lo puse en Instagram. Y entonces una galerista con la que yo trabajo, que a su vez trabaja para una empresa que produce estos barbijos, me dice, lo que estás haciendo es genial, tenemos que hacer un proyecto para financiar una asociación de mujeres que trabajan contra la violencia de género, y entonces hicimos primero 100 barbijos serigrafados por mí con este símbolo. Y después hicimos otros 100 más, ahora estamos haciendo, creo que ya terminamos 300, y se venden, y con ese dinero sostenemos un proyecto que es ayudar a estas mujeres que salieron de una situación de violencia para aprender a hacer un trabajo, para incorporarse en el mundo laboral. Y es un proyecto que está funcionando muy bien, porque todos lógicamente lo hacemos porque creemos en esto, y a su vez es un símbolo fuerte, por lo cual también cuando hicimos las fotografías, que desgraciadamente no pudimos hacer ver, pero cuando hicimos las fotografías de los platos, nos pusimos también estos barbijos como para acordarnos de este proyecto. Y otra cosa que a mí me impactó mucho fue que esta asociación es una asociación de una ciudad chica, no es de una asociación de Roma o de Milán, por lo cual es todo más controlable. No creo que ninguna asociación de mujeres use el dinero para otra cosa que no es eso. Pero en una asociación chica es mucho más fácil ver dónde se gasta el dinero, ¿no? Porque todo es más directo, ¿no? Y por lo cual estoy súper contenta con este proyecto que tendríamos que haber hecho otro encuentro justamente hoy para presentar los nuevos barbijos, pero estamos juntando mucho dinero y yo estoy súper contenta con este proyecto. Bueno, para ir cerrando la charla, que ya estamos alrededor acá en Argentina a las 4 de la tarde, ya las 8. Las 8. Quería preguntarles qué reflexiones pueden arrojar a partir de este año bastante complicado, donde los índices de violencia subieron en todos los países,
y cómo creen que el arte puede hacer reflexionar, visibilizar y desarmar el patriarcado en el arte y en la sociedad. Kekena, si querés. Yo creo que este año nos enseñó a vivir desde otro lugar a todos, una gran enseñanza, nos comunicó desde otro lado, hizo surgir cruces comunitarios, hizo volver a pensar la instancia de las comunidades que se reorganizaron, hizo pensar en la economía. Hace 8 meses que no compramos nada y estamos mejor que nunca, o sea, el tema del consumo y del hiperconsumo, de un montón de objetos que no tienen ningún sentido, también está. Y puso la práctica artística y la práctica activística ya no como un arte menor, frente al arte contemporáneo, lo artístico, como en su momento fue la artesanía, porque lo binario, ¿no? El capital, el patriarcado son binarios y necesitan enemigos y necesitan contrapartes frente a un otro que siempre está en deuda y está mal, ¿no? Entonces, en esta cuestión, en esta movida, nosotros dejamos de ser una cosa menor, política, para tomarla como, se crearon nuevas audiencias, ¿no? Y para tomarla como, más que como hacer arte, una manera de vivir, ¿no? Una manera de vivir, de pensarnos parte del ambiente, ¿no? La cuestión climática, montones de cuestiones que entraron empujadas por la marea, ¿no? Porque yo escucho todo lo que estamos haciendo en el espacio público, lo que hacen las compañeras, y es lo que nos enseñaron las pibas, que si queríamos una ley teníamos que irnos a meter en el Congreso y discutir en el Congreso, que teníamos que ir a la calle, en las aulas, ¿no? Todas venimos de experiencias docentes donde eso lo plantean las pibas. Entonces creo que eso es la gran enseñanza que nos deja, pensar que nuestros deseos, que nuestra política del deseo no es una cosa menor frente al arte, que es una gran, al mercado, ¿no? Al arte contemporáneo, que es una aduana que dice qué es bueno y qué es malo. Eso no tiene que ver con ganas de construir otro mundo, y que el feminismo va por eso, ¿no? El activismo es por eso. Así que creo que es lo que nos permite la pandemia, esto, encontrarnos, charlar, animarnos a salir a la calle de otros lugares, juntarnos con gente que no conocíamos, buscar otros roces, otras políticas de los cuerpos, ¿no? Así que yo a la pandemia le agradezco esto. Dentro de lo terrible y doloroso y las pérdidas que tuvimos, le agradezco este golpe de realidad que nos dio. Sí, Analía. Por ahí coincido mucho con esto que dice Elena, y también agrego como esto que nos vino como a afirmar y a reafirmar que la salida es colectiva en el arte, en todo, digo, la economía, como que uno empezó a hacer cruces barriales, en compras comunitarias, en cosas que por ahí veníamos haciendo, pero bueno, acá por lo menos se forjó muchísimo eso. O bancar a uno que está produciendo determinada cosa, determinado producto, y entonces uno va a comprar ese producto, como empezar a esto que decíamos antes de la cuestión del mercado y la economía, ¿no? En qué lugar queremos, empezar a repensarnos en qué lugar queremos ponernos con esto, y me parece que yo por lo menos siento como que está como esta obligación de época, ¿no? Como artistas de ocupar estos espacios que nos dicen que es por ahí, digo, como que tenemos que generar esto porque tiene una recepción mayor que cuando uno cuenta por ahí en el noticiero el femicidio de tal, no digo, bueno, cuando armamos nosotras una acción para hacerlo, realmente hay como una toma de conciencia, unas ganas de participar, una posibilidad, como que el arte tiene esa posibilidad de entrar en otra capa que tenemos como una herramienta muy poderosa para poder ocupar. Entonces siento eso, ¿no? Como artista en este momento, como en esta contemporaneidad, y creo que lo que nos hizo esto, lo de la pandemia, la quietud, lo de quedarnos adentro y repensar un montón de cosas, es, bueno, esta posibilidad de agruparnos y con otras, con otros, y salir al cruce y a generar como nuevos discursos, ¿no? Silvia o Natalia, ya desde Italia. Sí, yo pienso que seguramente en lo personal, yo tengo algunos trabajos que se llaman el plan era perfecto, ¿no? Pero en realidad, si al final siempre los planes son perfectos, después salen como podemos, lo importante es que después vivimos, pero por lo cual yo siempre exponiendo, haciendo tantas cosas, enseñando, viajando, siempre tengo planes, siempre tuve planes, ¿no?
que después no servían para nada, pero ahora no podemos controlar, muy controladoras, ¿no? Me doy cuenta de esta cosa, porque cuando tenemos actividades somos controladoras, porque tenemos nuestra agenda con todas las cosas, y de repente ahora la sensación, y nunca controlé nada, lo sé, pero me daba la sensación que tenía todo bajo control. Y ahora es claro que no tengo nada bajo control, o sea, no sabemos lo que vamos a poder hacer o no podemos hacer. Y convivir con eso es una enseñanza, es aprender a estar presente en este momento. Y, por ejemplo, una parte que es la que más este año fue importante también, pienso que también para Natalia, porque este modo de hacer arte, que para ustedes en Argentina es como que están adelantadas, o sea, en relación a esto. Hay toda una búsqueda de los movimientos feministas y artísticos que están produciendo una serie de actividades que aún, por ejemplo, acá en Italia no existen muy pocas. Y es la cosa que decía Natalia, nos sorprendemos porque, por ejemplo, cuando ella organizó esta cosa con los barbijos, que tenían escrito "no me callo", ¿no? Fueron en un pueblito chiquitito, 90 personas, a un lugar que ni siquiera conocían, entonces se pusieron a hacer la cola para poder sacarse la foto con el barbijo. Y eso es una cosa, y para nosotras también es nuevo, y es la dirección en la cual estoy feliz de ir, y veo y sigo con mucho interés todo lo que está pasando a nivel sea de crítica, que como decía Quequena, que a nivel artístico en América Latina, con el feminismo y con los artistas, activistas, que es algo en lo cual me gusta, y creo que, como decía también Analia, es el lugar que tenemos que ocupar, ¿no? Que no nos los van a dejar ocupar, o sea, bueno, no nos lo van a dejar ocupar fácilmente, porque es una lucha de poder, ¿no? O sea, el patriarcado no estuvo años diciendo que éramos incapaces, y ahora nos van a decir, no, llegaron las chicas. Pero sí, y eso que decía Quequena, de aprender de una situación a lo que es positivo, ¿no? Sí, yo también pienso que, por ejemplo, la cosa que nos puso adelante de los ojos el COVID es el hecho que también vivimos en esta armonía fasula, ¿no? Una cosa falsa. Que no, falsa, es una armonía falsa. En el sentido que sí, ya lo sabíamos antes, pero ahora uno tiene también esta cosa más clara, ¿no? Que hasta cuando está el poder, el privilegio, la armonía es realmente difícil de mantener. Así que también esta cosa acá que hice yo y que estoy haciendo, y que había empezado a usar este mantel con los cuadritos blancos y rojos, es un poco el hecho de trabajar con los estereotipos, ¿no? Que son historias que nos llevamos atrás desde años que nos dan seguridad, y entonces muchas veces es fácil también, ¿no? Entre también una pareja hay muchas cosas que se dan por descontados, porque no se discuten, ¿no? Por ejemplo, también cuando uno tiene hijos, no es que antes te lo planteas y decís, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pensás vos de crecer tu hijo, no? Yo tengo esta idea. ¿Ves? Al final, estas cosas, tenés esta historia que nos contaron y que nos llevamos desde muchísimo tiempo, que como somos pareja, todo es perfecto y está en armonía. No tenemos que discutir o debatir, ¿no? No está el encuentro, está todo ya estereotipado y de eso no puede crecer nada. Y vimos que hasta ahora estas historias que nos llevamos atrás no hacen que destruir, ¿no? La relación entre hombres y mujeres. Eso que en vez tenemos que hacer es crear nuevas historias, ¿no? Y nuevas maneras también de ser, como mujeres, como hombres, como todos. Bueno, para cerrar y luego darle la palabra a Andrea González, nuestra agregada cultural, quiero decirle que Silvia Levenson, Natalia Saurí tienen sus páginas de internet y están todos sus trabajos están allí, igual que en sus redes sociales.
Analia Gauguin también, y el proyecto Transborde tiene su página, su Instagram online. Volver a recordar que en la Argentina tenemos la línea 144, que si te encontrás en una situación de violencia machista, podés llamar las 24 horas del día, que hay psicólogos, trabajadores sociales que te van a atender y asesorar. Es posible una vida sin violencia de género. Un placer y sigamos construyendo un sistema con equidad. Muchas Gracias, gracias. Bueno, simplemente agradecerles la participación a todas, a la audiencia por la presencia. Bueno, desde la Embajada Argentina, desde la Casa Argentina, que como decimos es la casa de todas y todos, les agradecemos por haber hecho esta súper hermosa actividad, que sin duda nos contribuye a pensar y a reflexionar un poco cómo el arte, ¿no?, genera estos espacios de irrupción y abre la puerta para una conciencia nueva, siempre mejor y más justa. Muchas gracias. Ciao a tutti. Chao, gracias. Chao, 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 fue un placer. Gracias. Gracias.